Buenos días. Voy a empezar un poco más temprano que lo normal. Am, ahora quiero empezar por terminar la presentación del AC7 para el diseño de edificaciones. Y también terminar con un ejemplo y luego vamos a ver un poco del AASHTO, de diseño de puentes y luego cómo asesorar los bearings. Y luego ya por último, les puedo enseñar un poco de un hospital que se está diseñando y que la idea es implementar aislación vertical. Me acaban de mandar las slides anoche, así que no las he revisado muy bien, pero de menos enseñaron unas figuras que muy interesantes de un nuevo diseño de un hospital que se está haciendo en California, que está muy cerca muy cerca de dos fallas, incluso una de ellas es la San Andreas. Donde quedamos ayer hablando sobre el factor de R de aislamiento y por qué no usar un R más grande en un edificio de aislamiento, así comparado como una estructura fija en la base. Y lo que pasa, o sea, en términos de costo, primeramente hablamos que pues, con edificios fijos se puede usar un R pues, hasta de 8, ¿no? Dependiendo del tipo de estructura. Ya si está aislado, el R máximo es 2. Y entonces lo que pasa en términos de la estructura es que, o sea, viendo una espectra, un edificio fijo que es la espectra lineal, un R de 8, o sea, baja suficiente la espectra, o la fuerza del diseño baja suficiente, ¿no? Con el R de 8. Ya si aislamos la estructura, pues depende de dónde estemos, ¿no? Bajamos con, bueno, que es un poco más, ¿no? Pero el R de 2, uno puede llegar, o sea, casi a la misma fuerza que se diseña una estructura fija. O sea, en términos del diseño de la estructura, no va a cambiar mucho. La única diferencia es que este edificio es diseñado para un R8, este para un R2. Entonces espera mucho más en términos de ductilidad de esta estructura. Y este tiene que estar detallado para las cosas, las conexiones tienen que estar detalladas para la ductilidad. Este puede ser como, por ejemplo, usando términos de AC7, este tiene que ser un Special Moment Frame, y este puede ser un Intermediate o hasta un Ordinary Moment Frame o Ordinary Brace Frame. O sea, no ocupa los detallados de conexiones para la utilidad. Pero en términos de las fuerzas y los miembros salen más o menos, o sea, el base shear, o sea, es más o menos, es parecido. Y en esos términos, o sea, no se ahorra mucho en términos de la estructura. Y como les comenté anterior, o sea, cuando yo empecé a ver eso de aislamiento, dije, pues el edificio de encima puede ser mucho menos, no podemos ahorrar en el material, pero dado esto de que no se puede, o sea, las fuerzas son más o menos igual, entonces no se ahorra mucho en la estructura. Así mismo se ocupa el otro piso, el otro nivel entre el aislamiento, no se ocupa otro piso completamente, que también añade bastante al costo. Y pues al fin, o sea, de lo que he ido de comparaciones que se han hecho, una estructura aislada puede costar como de 5, más o menos como 5%, puede ser como hasta 10% más por aislar una estructura comparado a una estructura fija. Las diferencias, ¿no? O sea, ese es el costo inicial, ¿no? Pero las diferencias que llegan es que pues este edificio de R2, o sea, no va a fluir, o sea, no se va a dañar mientras el que usa la ductilidad, o sea, se van a dañar las conexiones, se van a dañar las vigas, o sea, puede ser, quizás se tenga que reemplazar el edificio. Aparte que ya el aislado va a tener muchas menos fuerzas, muchas menos aceleraciones y quizás más daños en los contenidos y pueda seguir funcionando después de un sismo, ¿no? Y terminamos ahora hablando sobre estos detallitos también que son muy importantes de entender y por qué el uso de la R, o sea, se puede usar para estructuras fijas y no para aisladas. Y pensando de estructuras fijas pues, o sea, en todos términos los ayuda, ¿no? Los ayuda en términos de que si estamos en una estructura fija
en lo que vamos fluyendo la estructura va a bajar nuestra rigidez y vamos a ir moviéndonos así en la espectra, ¿no? Entonces las fuerzas naturalmente se van a ir bajando, o sea, la demanda del sismo en lo que vamos fluyendo la estructura, vamos a ir bajando las fuerzas. Y aparte, ¿no? Ya vamos, en lo que vamos dañando la estructura, vamos a ir absorbiendo energía. Por el factor, por ejemplo, el factor de B de disipación, también se bajan las fuerzas. En todos términos nos ayuda cuando la estructura fluye, así misma se protege y reduce las demandas del sismo. Y ya solo que sea un sismo muy fuerte puede llegar al colapso si no está bien detallado para la ductilidad. En la estructura aislada, o sea, pueden pasar cosas, o sea, al contrario, en que ya si la estructura, o sea, se va suaveciendo, vamos a perder la separación del periodo, ¿no? Entonces vamos ya quizás podemos esperar más del segundo modo de la estructura y que va a afectar la estructura para tener más demandas, más deformación de la estructura. Y así, o sea, es posible que le cause que uno cause más daño. Y otra cosa es que por la cosa del aislamiento, ¿no? Que es el sistema más flexible, el periodo de la estructura no va a cambiar. O sea, si cambia, va a cambiar muy poco. O sea, como está en una resonancia, por ejemplo, ya no va a cambiar y lo que va a pasar más se va a pasar a deformar más el segundo modo. El primer modo va a seguir casi igual o sea, quizás posible que cause daños a la estructura. Entonces o sea, ya teniendo más o menos un diseño, o sea, el diseño de la estructura aislada o no aislada es parecido, o sea, basado en análisis elásticos-estáticos, uno consigue la fuerza, o sea, basada en la espectra, usando el factor de R apropiado. Ya si es una estructura aislada, entonces se consigue la fuerza, como comentamos anterior, que depende de la fuerza ya del aislamiento. O sea, vemos la K efectiva del aislamiento por el desplazamiento, nos da las fuerzas del aislador, y vamos a tomar esa fuerza y distribuirla por la estructura. Entonces, en el primer nivel, que es el nivel aislado, la fuerza es B menos B estáticas dividido por el factor R, y luego el resto de la fuerza se divide entre, o sea, el factor de la estructura es el base shear de la estructura, que se determina por K efectivo por delta de los aisladores. Esa fuerza ya se distribuye por toda la estructura. Y luego la distribución no es completamente lineal, o si es más, si decimos que es una estructura rígida, o sea, la distribución debería de ser o sea, toda o sea, uniforme o lineal, pero aquí se considera un tipo de distribución que puede aplicar como estructura de 2 pisos, así como estructuras más altas. Y ya para calcular los desplazamientos, usando este método estático, una cosa que también el código, pues, o sea, tiene más limitación en los desplazamientos de una estructura aislada, así comparada a una fija, y los desplazamientos están limitados a un drift de 1.5%, y se calcula la deflexión igual como para cualquier otra estructura. La diferencia es que el CD, o sea, como ya no tenemos un R de 6, R de 8, ya el CD va a cambiar y el CD es igual que R, en este caso sería a lo máximo 2. Entonces este desplazamiento primero se calcula considerando las fuerzas que distribuimos en la estructura, calculamos el desplazamiento y luego se amplifica. Y aquí es en la única parte que entra el I factor, el importance factor, ¿no? Entonces no han notado para calcular, por ejemplo, el base shear, que se usa el I para una estructura regular, para el aislamiento no se usa y esa es la única parte que entra el I.
o sea, como si es un hospital, es 1.5, una estructura normal es 1. Y entonces el diseño de la estructura pues tiene que ver mucho con el periodo, ¿no? Y eso es quizás una una de las primeras decisiones que sé que hacer, o sea, más o menos qué rango quiero el periodo de la estructura. Y bueno, esta slide está basada más en el AS10, por eso tiene diferentes desplazamientos. Pero aquí se ve, por ejemplo, dependiendo, ya escogiendo un sitio sísmico, o sea, entendiendo la espectra del sitio, se ve, o sea, cómo varía dependiendo en el periodo que uno escoja para aislación, y eso va de 1 a 4, y se puede ver cómo va a variar el cortante de la estructura, así como los desplazamientos, ¿no? Que es el balance que hay que hacer. En lo que va aumentando el periodo, pues va bajando las fuerzas. Estas van a ser las fuerzas bajo la estructura. Estas van a ser las fuerzas para el diseño de arriba de la estructura, basada en el máximo R de 2. ¿No? Lo de abajo, todo lo de abajo, la fundación tiene que mantenerse lineal. La estructura lo más puede tener un factor de 2, y esas serían las fuerzas de estructura y las fuerzas abajo o las fuerzas del aislamiento. Y en lo que vamos aumentando el periodo, también van aumentando los desplazamientos. Sería el desplazamiento incluyendo el desplazamiento calculado más la amplificación por torsión. Ese es el desplazamiento desde que ya nos usa para la versión 16. Entonces aquí es de ver, o sea, más o menos a dónde queremos estar, y puede ser, por ejemplo, la limitación de decir, pues, o sea, no quiero tener un desplazamiento más de este está en términos, me imagino que pulgadas, pero quiero limitar el desplazamiento a medio metro o algo así, entonces podemos seleccionar el periodo. Y aquí puede haber limitaciones, por ejemplo, porque para un desplazamiento vamos en este rango donde estamos en que, o sea, muchos de las conexiones de pipas y todo eso que están hechos para aislamiento están como más o menos en este rango. Ya como el centro de Apple, que tiene desplazamientos más grandes, me imagino que tuvieron que hacer todas las conexiones especiales para el cubrimiento del mode y todos esos detalles, o sea, todo lo que va a pasar por el plano de aislamiento. Ya si fuera una estructura quizás como, y eso, o sea, quizás la diferencia entre como comenté anteriormente, o sea, la diferencia entre una estructura aislada, una no aislada, es los detalles de la estructura. Esta, por ejemplo, es una estructura que tenga un poco de ductilidad, que eso es el factor de R de 2, y esta es una estructura, o sea, como ordinaria, como le llaman. Ya no tiene, o sea, el factor de reducción va a ser más o menos 1. Y, por ejemplo, este ejemplo de aquí es para el Ordinary Concentric Brace Frame, o sea, que es un diseño contra vientos, no detallado para sismos. Y este es uno de los casos en que, o sea, unos estudios han enseñado que si uno tiene, por ejemplo, un Ordinary Concentric Brace Frame, o sea, un marco contra vientos detallado, sin detalles para ductilidad, entonces sí, cuando empiezan a hacer análisis y empiezan bajo el MC Earthquake, y empieza a tocar o a impactar la pared que está alrededor del aislamiento, entonces estos son muy probables que se empiecen a deshacer muy pronto, y pueden colapsarse. Y los únicos cambios que he ido aún para usar como un Ordinary Concentric Brace Frame, que dice, o sea, el código no se puede usar solamente si aumentan el desplazamiento por un factor de 20%. No he dado esos estudios que han enseñado que, o sea, pueden colapsar si empiezan a impactar, ¿no? Pero
Pero sí, las fuerzas van a ser más grandes del diseño y aparte se tiene que aumentar el desplazamiento, se tiene que aumentar por 20%. Y son ahora lo que quieren cambiar para una de las discusiones que están ahorita es que quieren cambiar hasta aumentar el desplazamiento por 50%, algo así. ¿No? Entonces, dado este proceso ¿cómo se llama? El equivalent linear force, el análisis elástico estático para diseñar una estructura, pues se tiene que hacer porque establece unos límites, ¿no? Pero ya aún ya teniendo quizás el diseño preliminario, uno va a tener ya modelo para los aisladores, para la estructura, entonces ya puede ser uno análisis no lineal, que en todos los casos de edificios aislados se ha hecho. Una distinción es que cuando se hacen análisis de estructuras aisladas, casi siempre es la estructura lineal y los aisladores son no lineal, ¿no? Pero se hacen non-linear análisis y ya dado los resultados de los análisis, se pueden reducir, por ejemplo, si hace uno análisis no lineal, depende de lo que dé el análisis estático, se puede reducir a lo más 90% el desplazamiento, 80% del desplazamiento máximo incluyendo torsión, la fuerza del aislamiento por 90% y la fuerza de la estructura, depende de si es regular o no regular, si se puede reducir suficiente por 80 o 60% si es una estructura regular. Entonces ahí se pueden reducir suficientemente las fuerzas ya haciendo una linear analysis y la idea es de tener incentivas para que uno haga non-linear analysis de parte del diseño, ¿no? Pero en todos casos, o sea, se tiene que hacer el análisis estático para establecer estas mínimas de diseño. Para hacer el análisis dinámico se ocupa pues 7 registros que sean, o sea, representativos de la zona donde se va a establecer la estructura, sea el sitio, el tipo de suelo, distancia de fallas, que sean consistentes con el sitio donde se va a diseñar. Si están uno cerca de una falla, pues tiene que incluir sismos que tengan características que sean como son near fault, que sean cerca de la falla. Los registros se tienen que escalar para el espectro de 5%. Y la idea es de tratar de minimizar, o sea, bueno, que no baje menos del rango del punto, o sea, 25% menos, 25% más del periodo de la estructura aislada. Y un cambio que pasó ya de versión, y todavía comento mucho sobre AS7, o sea, porque ya o sea, en las clases especialmente o sea, todas las estructuras que empezaron a diseñarse con el AS10 terminan con ese código, así que todavía están usando bastante el AS10, incluso el hospital que comentó después abajo, AS710. Hay una de las diferencias que cambiaron también es que antes la mínima era se podían hacer 3 registros y tomar el máximo, o usar 7 registros y tomar el mean. Y ya sí, o sea, ya quitaron ese requisito, siempre se tienen que usar 7 y usar el mean response. Otro requisito de diseñar una estructura aislada, y ese también otro cambio que se hizo de la versión 10 al 16, es que tiene que haber, pues, o sea, todo este requisito de que tiene que haber peer review. O sea, alguien tiene, o sea, una compañía tiene que contratar a otra compañía para que revise el diseño. Ya puede ser, o sea, un consultor, consultora, o puede ser persona académica igual. Pero tiene que tener una revisión del diseño, y ahora nomás es una persona. Antes el requisito era de 3. Y el review va a consistir de varios aspectos, incluso la selección de espectra para el sitio,
cómo se seleccionaron los registros. Igual cualquier criterio del proyecto sobre el seismic hazard, igual como del diseño, cómo se seleccionaron y se diseñaron los aisladores, cómo se determinó el desplazamiento máximo, si se usó que se chequeó contra el mínimo requerido del diseño elástico, y cómo se determinaron las fuerzas para diseñar la estructura. Igual el peer review va a incluir revisión de los ensayos de los aisladores, incluyendo revisión de prototype y de producción, y revisar, o sea, completamente el programa de ensayo, o sea, que se tiene que enseñar, tiene que haber prototype testing, aparte qualification testing. Ya se revisa, o sea, completamente toda la estructura. Y luego, o sea, se tienen que, o sea, probar los aisladores. El encargado de ese programa es el llamado Engineer of Record, o sea, pero algo también que se revisa por el proceso de peer review. Y se tiene que verificar principalmente que los aisladores se puedan deformar al desplazamiento de diseño, que tengan las características de disipación que se usaron para el diseño, y se tienen que probar de menos dos especímenes de cada tipo. Así que, o sea, ya dependiendo del diseño, si usan 3 diferentes tipos de aisladores, se tiene que probar 2 de cada uno. No sé, quizás un incentivo para usar más o menos el mismo o reducir la variación entre los aisladores para un proyecto. Y ya esos que se ensayen, o sea, esos aisladores que se ensayen ya se llevan al desplazamiento máximo, así que pues esos ya no se pueden usar para la construcción. Se tiene que hacer un programa de ensayos ciclos, de varios ciclos, y todo eso es bajo la carga, la carga muerta más la mitad de la carga viva para hacer todos esos ensayos. Y si los aisladores dependen de velocidad, entonces tienen que hacer a velocidades propias, y se selecciona la frecuencia de los ciclos, que es pues, igual que la frecuencia de la estructura aislada, tomando en cuenta el periodo efectivo o la rigidez efectiva de los aisladores. Y también esto es algo nuevo que acaba de salir en la versión 16, o sea, otra forma de quizás tratar de hacer más simple el proceso de diseñar estructuras aisladas, es que ya no se ocupan estos prototype tests si se han probado aisladores similares, dado que son de la misma fabricación, o sea, que son muy parecidos a los que se van a usar en el proyecto. Quizás las cosas que se puede hacer, ya si uno va a diseñar una estructura aislada, es del principio del proceso, consultar con fabricantes y ver, o sea, qué datos tienen ya, qué tipo de aisladores se han fabricado, qué tamaño, y que es una manera de también seleccionar el tamaño exacto para el proyecto, ¿no? usar aisladores que se han usado antes. Y el programa de ensayos, o sea, consiste de varios programas, incluso considerando las cargas de viento. Es para probar que no se empiecen a resbalar bajo bajas cargas, o que no tengan suficiente desplazamiento, y se incluye 20 ciclos a la carga de viento, y luego
una secuencia de 3 ciclos en a varios desplazamientos, incluyendo 25%, 50, 67 y 100% del desplazamiento máximo. Y aún ir a otros 3 ciclos al desplazamiento máximo. O sea, es una serie de ensayos que se tienen que hacer para un bearing. Y estos, o sea, pueden durar como un día o más para un bearing. Usando, por ejemplo, cuando se hacen los ensayos, muchos de esos ensayos se hacen cuando se tienen que probar a escala real, a las velocidades apropiadas. Se usa mucho esta máquina en San Diego. Y, o sea, después de cada 3 ciclos, una máquina así, o sea, toma como de media hora o algo así para recargarse, ¿no? O sea, eso es dado al sistema hidráulico, ¿no? Entonces, o sea, una secuencia de ensayos así dura como un día. Esta máquina aquí es como de $20,000 por semana. O sea, no más por la máquina, ya todo lo demás es extra, ¿no? Los platos, conexiones y todo y es un poco más de eso, ¿no? Pero es más o menos lo que cuesta hacer ensayos en una facilidad así. Pero sí, o sea, dado que es un sistema hidráulico, o sea, se hacen unos ciclos y es como, o sea, se ocupa tanta fuerza que es como cargar unas baterías, ¿no? Se tiene que acumular todo el aceite y de eso dura, o sea, como entre 20, 30 minutos entre ensayo. Además, se tiene que dejar que se le baje la temperatura al aislador, ¿no? Como si es de un lead core, se calienta, hay que dejar que se recupere. El friction slider igual se calienta, hay que dejar que se recupere. Hay que dejar bastante tiempo entre cada ensayo, si no, o sea, van a ir bajando y bajando las propiedades, ¿no? Ya comenté anteriormente en la capacidad de este sistema, pero, o sea, ha sido una de las únicas y ya están haciendo otras máquinas parecidas en otros lugares, incluso en Italia, China, Japón. Se han hecho así, o sea, máquinas parecidas, o sea, en Taiwán para hacer pruebas parecidas. Entonces vamos a recorrer pronto por un ejemplo, y sí les digo que este está hecho con el 710, no tuve tiempo de upgrade, y como les digo, aparte de muchos edificios que están haciendo hoy en día siguen por el 710 porque empezaron con ese código. Pero no es para ver como el proceso de diseño y cómo se va, o sea, cada paso por paso. Y, o sea, los pasos son similares, es más, el AS16 se hace un poco más simple, en que nomás se considera un nivel de sismo, no dos, como en este proceso. Vamos a ver nomás una estructura simple y a decir que es regular, o sea, más o menos simétrica la estructura, que sí tiene un poco de centridad, pero, o sea, las dimensiones son dadas, el peso de la estructura, y vamos a ver una Special Concentrically Braced Frame que tiene pues ese ya sería un R de 6 dado al código. Y los parámetros de diseño, o sea, dado a la zona sísmica, están dados el periodo el aspecto en el corto periodo y para un segundo de periodo, ¿no? O sea, la diferencia aquí, o sea, eso está dado para el nivel de diseño, para el nivel MCI, y para ya para el 16 nomás se considera para el nuevo código se incluye nomás el MCI. Se consideraban también ya un poco esas diferencias, ya después hablamos más sobre eso, especialmente después de la parte de puentes, porque ya lo que incorporó a ese 7 ahora es más cómo se usan el proceso de puentes para considerar la variación en los aisladores. Pero la idea es la misma, ¿no? En que
En esta estructura se van a considerar dos tipos de aisladores. Y la idea es de considerar, o sea, pues este es mi aislador, tengo mis propiedades nominales, pero varían, ¿no? Por temperatura, varían o sea, ya es por la edad, si están ahí sentadas por 10 años, 20 años, pueden ser que se hagan el resorte un poco más tieso. Entonces, hay que considerar un rango de propiedades de la estructura, y como digo, ya después vamos a hablar más sobre los Property Modification Factors que se usan en el nuevo código, así como se han usado en puentes por años. Pero la idea es de llegar a dos curvas, ¿no? Que es quizás como sea el pushover mínimo de mi aislador, el mínimo, o sea, va a cambiar bastante la fuerza. En este caso, considero que el yield displacement, porque era de plomo, es el mismo. Estos son lead rubber bearings. Esto va a variar más que nada el QD, o sea, el yield del lead. Y porque esto va a variar, o sea, que también se conozcan las propiedades, que ya sabemos que, o sea, van a variar de un pedazo de lead a otro. Aparte, eso depende mucho en cómo esté confinado el plomo dentro del aislador. O sea, hay bastante variación en el QD y también puede haber poquita variación en las propiedades de resorte, o sea, y en el segundo stiffness del bearing. Esta variación en el primer stiffness es más que nada por la variación cómo varía el plomo. Entonces se consideran propiedades mínimas, propiedades máximas del aislador, y se tienen que, o sea, hacer análisis con los dos tipos de propiedades y ver, o sea, cuál es la respuesta máxima en dado cada caso, ¿no? Y cómo uno quizás afecta el desplazamiento más, otro quizás afecta la fuerza más, pero se tienen que hacer análisis con los dos tipos de propiedades. Eso es lo que se llama un bounding analysis, ¿no? Que esa la respuesta va a estar entre medio de las dos. En este caso también se van a considerar que aparte de los aisladores hay disipadores adicional que traen en cuenta 9.4% a más damping al sistema. Entonces lo que queremos hacer es determinar el desplazamiento total del sistema. En este caso vamos a hacer el nivel diseño, el nivel MCE, usando el proceso de lineal estático del código. Vamos a encontrar la fuerza de diseño para la estructura, y aquí no vamos a checar lo de viento, y vamos a considerar que lo vamos a satisfacer con el QD del aislador. Y luego vamos a ver que si lo que hicimos con este proceso estático es suficiente o es requerido que hagamos non-linear analysis. En casi todos los casos se hacen, pero quizás en unos casos no es requerido. Entonces, el design displacement, el desplazamiento del bearing está dado por AS dependiendo de la spectra, ¿no? Y sabemos que depende en la spectra de un segundo, y necesitamos encontrar pues, el periodo de la estructura y el B, dependiendo en cuánto damping tengamos en la estructura. Entonces ya tenemos más o menos los aisladores, o sea, tenemos un diseño preliminar de aisladores igual, o sea, vimos las propiedades mínimas y máximas. Y vamos a ver o tratar de encontrar cuál es el periodo y cuál es el damping de la estructura. Entonces, el periodo de la estructura, vamos a usar la KD mínima de los bearings que vamos a considerar, o sea, tenemos dos tipos de bearings, 20 de uno, 34 de otro, y vamos a usar las propiedades mínimas para encontrar los bearings. Así que si tenemos diferentes tipos de aisladores, o sea, la idea nomás es de que queremos encontrar, vamos a asumir que es
que están bajo diafragmas rígidos arriba y abajo, o sea, ese comportamiento solamente en cortante y pues las rigideces se añiden, en este caso. Entonces ya teniendo el periodo de la estructura, vamos a empezar con asumir que tenemos un desplazamiento D, y eso pues es más como más o menos jalarlo del aire, dado la experiencia, o empezar como con medio metro o algo así. Y ya sabiendo el desplazamiento, ya podemos determinar pues, la K en ese desplazamiento para más efectivamente determinar el periodo, ya dado el desplazamiento. Y también sacar cuánto damping tenemos para ya poder calcular el desplazamiento, y luego vamos a checar si el desplazamiento está correcto, si no vamos a iterar. Entonces, esto ya se puede hacer, este proceso, o sea, sí es iterativo, pero fácil se puede programar como en un programa como en Excel. Como este aquí es un ejemplo de una programación que pues ya incluye, o sea, todas las propiedades de la estructura, de los dos tipos de bearing, las respuestas máximas y mínimas, y se puede hacer pronto todo el análisis para llegar al desplazamiento. Y aquí es más o menos la calculación del desplazamiento, aquí es con el que se empieza, con el que da el último el código, y como este proceso está automado, o sea, sí puede llegar quizás bueno, ya hasta, eso está en milímetros, ¿no? Pero puede llegar hasta un décimo de milímetro, que ya es exagerado, pero ya está programado, quizás se puede hacer. Pero sí, esto, o sea, empezando como con 500 milímetros, como en 3, 4 iteraciones se llega más o menos entre 1 milímetro, ¿no? O sea, converge pronto este loop. Pero, o sea, todo el proceso está programado aquí, o sea, se calcula por los bearings, o sea, el desplazamiento, va a los bearings, o sea, son modelos de los bearings, calcula el desplazamiento efectivo, la área, ¿no? Ya que esos podemos derivar fórmulas que pronto se calculen. Y si hay fórmulas, o sea, yendo de un sistema elástico o bilineal a un sistema elástico, o sea, pronto se pueden, o sea, en closed form se pueden determinar estos parámetros. Es nomás de ver, o sea, la geometría del sistema, no de ir de un rectángulo a un ovo para igualar la área. O sea, esto está todo programado, ¿no? Y ya da los desplazamientos. Si no me da el mismo desplazamiento, lo que tengo aquí lo pongo acá y, o sea, sigo iterando a mano, o lo puedo automatizar como sea. En este caso, ¿no? Llegué a un desplazamiento de 311 milímetros por la iteración. Y ya llegando a ese desplazamiento, tengo que incluir efectos de torsión, ¿no? Que en este caso tengo un poco de excentricidad, además un poco de accidental, y llego, o sea, amplifica el desplazamiento de 311 a 390 milímetros. El desplazamiento y luego, o sea, tengo que repetir para el AS10, o sea, tendría que repetir este proceso para el MCE, o sea, ya en nueva versión de todo lo que tengo que hacer es el MCE, pero, o sea, sería el mismo proceso otra vez, tomando en cuenta que tengo que, o sea, encontrar el damping y no olvidarme de añadirle ese que tengo del viscous damping. Pero, o sea, el proceso sería igual, ¿no? Ahora, lo que cambia ahora va a ser el desplazamiento, o sea, va a cambiar la espectra, va a cambiar el desplazamiento, o sea, tengo que repetir el proceso otra vez. Puedo hacer ya el mismo programa, ya nomás tomando en cuenta que, o sea, que en esto va a cambiar la parte de arriba, poner el nuevo espectra, y otra vez iterar y llegar ahora a 485 milímetros, ¿no? Ya teniendo esos milímetros, ese desplazamiento después de la iteración, incluye efectos de torsión, y ya llego a mi desplazamiento total de 600 milímetros, ¿no? En este caso. Y este va a ser mi desplazamiento de diseño para los aisladores. O sea, ya que vaya al laboratorio a probar, los tengo que probar este desplazamiento. Mi estructura tiene que tener una clearance, ¿no? O sea, la pared no puede estar más cerca de esta distancia. O sea, esto va a ser
esencialmente el desplazamiento del diseño. Y ya de ahí, o sea, bueno, dependiendo si ya con la AC16, o sea, en vez de todo de D va a ser M, o sea, voy a usar este desplazamiento de 600, o depende si es DTM o DM, uso el 845 o el 600, pero ya si quiero encontrar ¿cómo se llama? La fuerza de diseño para los aisladores, o sea, es por KD. El minimum design force over the isolation plane, o sea, que es lo que va a la estructura. Bueno, la fuerza de diseño, o sea, va a ser dividida por RI, y aquí, o sea, primero calculo mi factor de R, que es 3/8 de R para una estructura aislada. En este caso usé un special brace rim que la R es 6, ahí sale de 2.26, pero o sea, no puede pasar de 2, uso 2 en este caso. ¿No? Ya con mi K, y en este caso, o sea, la K máxima, el D que me dio con la K mínima, o sea, y calculo el cortante para diseño de la estructura, ¿no? Entonces tengo que checar que el BS no sea menos de ciertas cantidades, o sea, ya dado si es una estructura fija. Y el cortante de la estructura tiene que ser no menos de una estructura fija, pero usando el periodo de aislamiento. Entonces, ya, o sea, ese es el capítulo 2 de AC7, que da, o sea, el cortante como la espectra, el periodo, aquí sí voy a hacer la R completa y el factor de importancia, o sea, aquí también como anotaron, el factor de importancia no se usa en el aislador para la fuerza. Y puedo calcular que o sea, la fuerza aquí en este caso sería mucho menos de lo que salió de la estructura, so en este caso estoy bien, o sea, no tengo que hacer ajuste en este caso. Tengo que checar también que la fuerza que la fuerza, o sea, no sea menos que la fuerza de diseño, no sea menos que la fuerza que se ocupa para activar el aislamiento por 1.5, o sea, la fuerza donde fluyen los bearings en el desplazamiento que asume el desplazamiento de yield, no sea menos de 1.5 de ese valor. Entonces voy a calcular, o sea, el yield del desplazamiento y la estructura tiene que tener, o sea, 50% más fuerza que ese caso, y en ese caso está cercano, pero todavía bien. También se tendría que verificar la carga de viento, que no se hace aquí, pero y en casi todos los casos, como en sitios como en California, el viento no es muy significante, así que no sale de importancia. Y luego verificar, o sea, ya terminado este análisis, ya tengo mi cortante para la estructura, mi desplazamiento, el diseño de mis aisladores, y ya ver si puedo usar este proceso o tendría que ir a hacer un análisis no lineal. Entonces, chequear, o sea, qué es lo que se requiere si uso el proceso estático, que el espectro sea menos de 0.6, que si estamos bien, tiene que ser, o sea, tiene que estar la estructura en un tipo de suelo, bueno, más que tenga un poco más conocimiento, si estamos en el tipo D. La estructura no puede ser más alta de 20 metros, que también pues apenas, pero estamos bien en este caso. Y el periodo tiene que ser menos de 3, o sea, ya dejan de ir hasta 5, pero sí, en este caso sí estamos bajo los 3 segundos. En todos los casos, vamos checando toda la criteria, si es posible aquí terminar el diseño o tenemos que ir a nonlinear analysis. Y luego vamos a ver si el periodo de la estructura es 3 veces más grande cuando está fijo, sino cuando está aislado.
Y para este caso podemos usar las fórmulas de AS7 para estimar los periodos, que son dados por una forma empírica que depende del tipo de sistema que tenga uno, determina el factor, o sea, una tabla que te da el HN. Y calculamos un periodo de 0.45 segundos, que es mucho menos de 3 veces más eso, es mucho menos que el periodo aislado. La estructura es regular y nosotros tenemos que verificar que ya dado al desplazamiento de MC, los 600 milímetros, que tengamos la capacidad que los aisladores y todo alrededor, o sea, la estructura tenga la capacidad de moverse a todas esas distancias, y ya checando todo eso, podemos ver las propiedades de los aisladores, y estos son requisitos también que repasamos ayer, por ver que la rigidez al design displacement sea por lo menos 20% de la rigidez, o sea, un tercio del 20% del desplazamiento. Y eso se tiene que chequear para las propiedades mínimas, así como las máximas. Se tiene que hacer el chequeo para los bearings, y luego chequear que la rigidez del aislamiento sea por lo menos un tercio más grande. Bueno, esto se repitió. Y luego la otra es de checar que el aislamiento tenga la fuerza, o sea, 0.205 por el peso de la estructura aumentada comparado al 50% de desplazamiento, así al desplazamiento de diseño, ¿no? Entonces tengo que hacer todos estos chequeos para asegurarme que mis aisladores, o sea, más que nada mantengan un poco de, que no hayan pasado el punto de estabilidad, que mantengan o que tengan suficiente rigidez, especialmente en los extremos, y así poder tener un poco de aseguranza que el sistema se va a mantener estable, ¿no? Entonces, nos da una idea del proceso de iteración, de cómo empezar y cómo llegar a un diseño usando este approach estático. Ya, o sea, como comenté anterior, aparte para empezar el proceso, ¿no? Y aquí dije, pues tengo ya aisladores más o menos diseñados. El primer proceso sería quizás hablar con fabricantes para ver qué tamaños más o menos quiero usar, y llegar de primero a unas propiedades de los aisladores, hacer este diseño, ya que esté completado, ya se fabrican, se van a hacer los prototype testing, y ya se puede terminar el diseño en ese caso, ¿no? Lo importante es que cuando se hacen los prototype testing es que estén, o sea, que las propiedades que se usaron para el diseño sean dentro de 15% de las propiedades de que salen cuando se prueba, se ensayan los aisladores. Y si no, pues se tiene que repetir todo, cambiar los aisladores o cambiar las propiedades del diseño, y ojalá todavía funcione el diseño a lo suficiente, ¿no? ¿Preguntas en este caso? Sí. Los ensayos que hace San Diego son de los dispositivos, ¿es un servicio que ofrecen a la industria o es Sí. solamente investigación que ustedes hacen? Sí, es más como servicio. Y ese laboratorio, o sea, que está comparado a otros, se usa mucho para servicio, porque hay mucha demanda de la industria, y más que nada es por los requisitos de los códigos. Y se van a probar, ahí llegan bastantes aisladores, disipadores viscos, igual como BRBs, ¿no? Pero los BRBs se prueban, o sea, una configuración se prueba por un tamaño y ya están calificados. No son para aplicación de proyecto. En todos los casos que hacen los manufacturadores tienen para probar en sus laboratorios, o sea, tienen la capacidad para probar, como cuando enseñé el friction pendulum bearing, ese video es de la compañía que tiene máquina para probar, y es en una dirección. La máquina aquí puede ser, es de tres direcciones.
Y se puede usar como si en caso que sea el engineer of record diga, yo quiero unas pruebas independientes. Entonces se van al laboratorio. Y en muchos casos, muchos fabricantes vienen a hacer pruebas ahí para tener datos independientes. Pues sí. ¿Y cuánto puede costar ese equipo? ¿Para construirlo? Sí. Cuando se diseñó en el año 1998, por ahí, costó como 20,000, algo así. Y eso quizás puede ser nomás el equipo, no la infraestructura. 20 millones, sí, 20 millones. Una poca diferencia, no lo que dije. Eso siempre me confunde, ¿no? Porque es thousand ya, bueno. Y pues sí, hoy en día, unos 30 millones por ahí. Y esa es MTS, que si conocen, es MTS, sí. Que si conocen MTS, muy buena calidad, pero muy carita, está carita. Y dado que ese sistema fue diseñado más para capacidad que ni el control, y aún se controla muy bien, pero no usa por la capacidad, no usa ¿cómo se llaman? Los servo valves, que se usan quizás, que usan aquí o que se usan regularmente en actuadores. Usan unos que se llaman poppet valves, que nomás es una válvula que se abre y, para que entre el aceite, para que tenga la velocidad y la fuerza que se ocupa para llegar a esas capacidades. Pero aún sí, llegan, regularmente llegan, de todas partes del mundo. Muy seguido de Italia y de Japón, que ven los fabricantes también a probar sus sistemas. Una pregunta, usted al inicio del ejemplo empieza con un sistema que tiene un IR de 6. Ajá. Después, bueno, por los requisitos del sistema y de norma, lo limita a 2. ¿Esa limitación es para cumplir el requisito de norma o me permite a mí modificar ese tallado para que yo no tenga que alcanzar un IR de 6, sino que pueda alcanzar un IR de 2? Porque si hay una diferencia, digamos, hay una diferencia en el detallado y por ende el costo, ¿verdad? Usted empieza con un IR de 6 que implica ciertas correcciones. Ajá. Entonces ya se puede hacer ese cambio, ¿no? Y el código, bueno, sí va a haber una distinción entre quizás un R de 6, que es un Special Moment Frame, y ahí luego hay el intermedio, que quizás es un R de 4, no me acuerdo muy bien, y luego está el ordinario, ¿no? O sea, diferentes niveles de detallado. Y si es el ordinario, eso va a tener que aumentar el desplazamiento, porque eso no tiene nada de actualidad. Ahí quizás hay diferencia, pero usando R6, sí lo puedo bajar a 5 o 4 y no cambia nada más. Y sí, no tengo que tener los detallados de las conexiones. Y el código sí no distingue en este caso. El código dice, pues, la estructura se va a mantener lineal. El R no importa. Sí, pero ahora ese es un cambio nuevo que salió, que si usas un ordinary brace frame, tienes que aumentar el desplazamiento por 20%. Y más que nada es porque eso si choca la pared, entonces es muy probable que, es más probable que colapse ese edificio a uno fijo. Ya han dado ese caso extremo, ¿no? De un sismo que llega a esos desplazamientos. Entonces, para mí la idea es bueno, ya estando en un nivel de diseño, pues obviamente el aislamiento va a funcionar mucho mejor. Ya llegando a ese extremo, caso muy raro de un sismo de ese nivel, entonces ya pues uno se pregunta, pues, ¿qué es mejor? Que esté, viendo el rango de espectro, que estemos mucho mejor aquí, o en el caso extremo, si una estructura llega a ese desplazamiento, tiene que ser un sismo muy intenso y pues
ahí va a ser cada quien por su cuenta, ¿no? Porque quizás va a haber bastantes daños en cualquier área. Pero sí, esos son los requisitos de diseño. Sí. ¿Qué pasa si un edificio aislado sufre un sismo bastante fuerte, quedó deformado en forma permanente, digamos que el máximo expresando es bastante grande? ¿Qué pasa después del sismo que quedó el edificio no centrado? ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Pues por los aleadores, dices. O sea que se mueve aislado y no se centra. ¿Qué se puede hacer en ese? Aún no ha habido, que yo sepa, no ha habido ese caso. Pero también ya esta versión 16 habla un poco de eso, que se tiene que considerar cómo reducir el residual drift. Pero sería muy posible porque donde está el nivel aislado, o sea, uno tiene la pared alrededor, porque está acá siempre en el sótano, tiene la pared alrededor y tiene la estructura, ¿cómo se llama? El base mat es muy grueso, o sea, se puede, yo creo, poner como un jack y empujarlo para atrás. Lo que se ha visto en experimentos que las estructuras que están hasta las de plomo, o sea, aunque uno vea la histéresis de un bearing con plomo, ¿no? Y esté así, igual como la de fricción. O sea, pues esto puede ser el desplazamiento residual, ¿no? Con los de plomo, con resorte, en experimentos no se ve nada de residual. En los de fricción sí se ve un poco, pero nunca está a este nivel, o sea, siempre es mucho más pequeño. Y lo que hemos hecho en experimentos, ya en mesas vibradores, le metemos white noise y se recentra. Todo lo que pasa viene en sismos es que, o sea, cuando sí quizás viene el pulso intenso, se deforma bastante y con lo que sigue se centra un poco el sistema. O sea, quedan muy pequeños, pero sí queda un residual, pues yo creo que se puede meter un jack y resbalarlo para atrás. En caso de que fuera aislamiento no en la base, sino en mid-story, ¿estos requisitos aplican de igual forma? Sí, o sea, pues ya la base tiene que ser más o menos rígida, pero sí aplican en igual. Entonces, ¿cómo se diseñaría la parte que queda debajo del plano de aislamiento? ¿De forma normal? Sí, de forma normal, pero eso se diría por time history analysis. Se tendría que verificar todo. Como enseñé ese edificio de que era, que tenía entre medio, tenía 3 pisos, se lo construyeron 2 pisos por encima, y pusieron la aislación por el medio, eso fue por time history analysis, se verificó todo. O sea, el código siempre da la oportunidad de que se puede tratar cualquier sistema con que tengan datos para probar los datos y se verifique por time history analysis, se puede hacer un... Bueno, otro ejemplo que usted nos mostró de un techo, Ajá, en el aeropuerto de San Francisco. sí, entonces ahí se enseña todo lo que está abajo del plano de aislamiento, se enseña de forma convencional. Eso todo por time history analysis se hace. O sea, y lo que sí se tiene que seguir es que, pues, los requisitos, como el código define lo que está arriba del aislamiento y lo que está por bajo del aislamiento, ¿no? Lo que está por arriba se tiene que diseñar para un RD2, lo que está por bajo, RD1. Tiene que ser un poco más fuerte. En las aplicaciones que se han visto más de edificios nuevos, siempre es como quizás un centro comercial de 3, 4 pisos, como esos en Japón y China. Centro comercial de 3, 4 pisos, entonces ya hacen la estructura, o sea, que está más amplia, y luego hacen la estructura por encima y el aislamiento es a ese nivel. Me parece que alguien ha propuesto hacer más de un plano de aislamiento. No, sí se puede ir, o sea, el aislamiento sí se puede ir, bueno, puede ser como la estructura, ¿no? Y el aislamiento sí se puede ir como algo así, ¿no? Y poner como un aislador aquí, bueno, que tenga uno suficiente campo, o sea, sí puede... Se han hecho cosas así, en que varía el... ¿Múltiples planos de aislamiento? No, eso no. Eso no he visto. Pero o sea, sí han variado dependiendo del nivel, y luego ya se define el aislador. Y ya, o sea,
pues eso es ya el piso, ¿no? Algo así. Y ya como o sea, todas las utilidades, elevadores, o sea, todo va por encima. En los casos que hay como 3 pisos abajo, o sea, los elevadores se separan o algo así. O sea, todo lo que cruza el plano se tiene que diseñar para ese desplazamiento de TM. ¿No? O sea, todas las pipas que cruzan, todas las utilidades se tienen que diseñar para ese desplazamiento. Y si no se han probado, se tienen que probar. Y eso es para los fabricantes de ese tipo de equipo. Yo he escuchado, no sé si me acuerdo bien, que el código de Taiwán, de hecho prohíbe usar DRM cerca de la falla porque genera como un onda tipo pulso, excitation, y es muy difícil controlar precisamente. Siempre excede el máximo que es un pulso. Sí es. Pues para la time history analysis, en ese caso tienen que hacer time history analysis porque va a ser un sismo muy fuerte. Y se puede usar, o sea, los registros tienen que tener el impulso. Y bueno, pues quizás salga desplazamiento muy grande, pero se tienen que diseñar los aisladores, se tienen que probar ese desplazamiento. Y bueno, igual como la estructura, pero es por time history analysis, sí se puede hacer. Por ejemplo, son el Lapo Center, ¿no? Que está con menos de 1 kilómetro, creo, de una falla grande. Y si tengo tiempo, después enseño un poco las slides de este hospital, ¿no? Que sí enseñan dónde están las fallas, dónde está la estructura, pero es que está una... Y van a estar en ese caso el friction pendulum bearing, pero igual pudieran haber usado rubber bearings. Pero está a 1 kilómetro de una falla que se llama la San Jacinto y como a 5 kilómetros de la San Andreas, ¿no? Que es near fault, ¿no? Y bueno, las San Andreas son de las más grandes. Bueno, la que más nos da miedo a nosotros en California. ¿Cuál vamos? Oh, no, estoy en wrong. For one, está. Vamos a hablar un poco del AASHTO y bueno, las ideas son igual, ¿no? Especialmente para el diseño, para el diseño estático, o sea, los conceptos son muy parecidos. No trabajo yo mucho en la área de puentes, pero bueno, cuando primero empecé de estudiante de doctorado, sí trabajé en aislamiento de puentes. Pero, o sea, las ideas son muy parecidas, nomás tomando en cuenta que quizás como discutimos aún, o sea, en este caso siempre va a haber más de estructura abajo, o sea, las columnas debajo del aislamiento, y eso se tiene que considerar la flexibilidad del sistema abajo del aislador, que es como, o sea, poner aislación entre medio, ¿no? Y quizás es un caso más parecido. Y siempre la estructura en este caso, pues es rígida, ¿no? El deck siempre es mucho más rígida, pero, o sea, todos, o sea, los conceptos muy parecidos. Entonces, ya llegando a eso, vamos a hablar un poco de los métodos de diseño, el Equivalent Static Force Method, las propiedades de los aisladores, los requisitos igualmente que tienen para ensayos de los aisladores, y o sea, todo muy parecido, o sea, referencias. Ya sé que, bueno, yo el último que he revisado es el 14, pero no cambié el slide, pero otras partes sí cambié. Del AASHTO 14 sé que salió uno nuevo, pero de que entiendo la diferencia, bueno, desde esta versión, más que nada le han añadido más ejemplos al diseño. O sea, con base ejemplos recomiendo los apéndices del AASHTO tienen muchos ejemplos de puentes de diseño. Entonces, ya viendo un puente,
o sea, ya va a ser más como quizás como el mid-story isolation, ¿no? O quizás un poco al revés, en que tenemos una estructura más o menos rígida por encima, los aisladores, y una estructura que puede ser más o menos flexible. Y la idea es igual en que ponemos un layer de aisladores, o sea, muy blandos, que absorban, que quizás toda la deformación se van a extender el periodo de la estructura y absorban esos desplazamientos, o sea, vamos a tener mucho más grandes desplazamientos para reducir los daños en la columna, ¿no? Un típico diseño sería si fuera sin aislado, es de tener el plastic hinge en la base de la columna y aquí se enfocan los daños, ¿no? Y en este caso, tratar de reducir las fuerzas del cortante que le entra a la columna y tratar de proteger la columna, pero en todo caso, o sea, es flexible y hay que tomar en cuenta esa flexibilidad de la estructura, ¿no? Es que como cambia el diseño, o sea, comparado a edificios. Y pues el deck, como vamos a ver, pues el deck es más que nada considerado rígido y, bueno, especialmente para análisis preliminares, es rígido y se soporta como un simply supported beam. O sea que no pasan momentos, especialmente si es el friction pendulum bearing, pues no pasa nada de momentos. Pues hay varios ejemplos de puentes. En este caso se ve pues este puente de steel girders, ¿no? Pero está un aislador, tiene dos aisladores por soporte. Este es el puente de Coronado que está en San Diego. Y en este caso, o sea, como está este puente aislado, les quería comentar que o sea, se ve que cambia bastante la elevación, ¿no? Del puente y las columnas cortas están aisladas, ya las más altas no están aisladas, ¿no? Porque tienen suficiente flexibilidad las columnas y la capacidad de deformarse, ¿no? Para que no ocupen el aislamiento. Entonces, más ya que veo más cerca, no sé si tienen para que son 4, este tiene 4 aisladores por soporte. Ya se han hecho bastantes diseños de puentes y hay casos en que también han fallado, como el caso de Turquía. Parece que hace poco hubo un Ecuador que también tuvo problemas, que tenía el friction pendulum bearing. Bueno, quizás en todos casos, o sea, puede haber, o sea, que los desplazamientos no fueron lo suficiente para el diseño. El diseño, igual como para edificios, o sea, se empieza con es basado en equivalent linear procedure, o sea, hacer todo lineal y estático. Vamos a modelar los aisladores usando las propiedades efectivas lineales, ¿no? Igual como vimos anteriormente, y usando también la amortiguación equivalente como un equivalent viscous damping. Entonces, esto es parecido. En todos casos tiene que hacer un equivalent static analysis, o sea, para los puentes. Y, o sea, consideramos que es un single degree of freedom, un grado de libertad, o sea, contemplando el primer modo y se hace el modo en dirección y otro modo o sea, en las dos direcciones del puente. De principio no sé o sea, que están acoplados las dos direcciones, pero ya al final, o sea, hacemos una dirección en una y luego en la dirección ortogonal y se combinan las respuestas usando la combinación de Ashok, que es 100% de un lado, 30% del otro, se combinan las fuerzas y así se considera, o sea, que los efectos bidireccionales los efectos, o sea, la acoplación de las dos direcciones. Otro método es el single mode spectra,
que se puede usar para estructuras que sean predominante, o sea, se comportan en el primer modo. Igual se hacen direcciones separadas, se usa, o sea, que están decoplados. Y se hace, o sea, análisis en una dirección, así como en la otra, es la longitudinal y la transversal. Y usando, o sea, igualmente para el single mode spectrum, una estructura lineal con la rigidez y disipación efectiva. Y como vimos ahorita como para edificios, o sea, queremos hacer análisis, ocupamos un desplazamiento para determinar las propiedades de los aisladores, pero luego los aisladores van a decir que son los desplazamientos, así que igualmente es un sistema iterativo. Se puede hacer, ya para puentes más complicados, se pueden considerar múltiples modos. Quizás una distinción aquí es que ya para los periodos que estén bajo de 0.8 del periodo efectivo, o sea, considerado la rigidez efectiva de los aisladores, se divide ya no se divide por el factor SVD, no, estamos hablando del mismo factor VD que vamos en el AS7. Igual va a ser un proceso iterativo, va a ser proceso multimodo. O sea, lo que cambia quizás es este efecto de que nomás vamos a reducir la espectra por si tenemos mucha amortiguación, nomás para los modos que estén de 0.8 para arriba, ¿no? Estos modos se consideran que ya no están relacionados a la aislación, o sea, y vamos a asumir que siguen con 5% de amortiguación efectiva. Y el último método es Time History Analysis, que puede ser lineal o no lineal. Si hacemos análisis lineal, entonces vamos a hacer las propiedades efectivas dado a un desplazamiento, que pues otra vez sale el proceso iterativo, ¿no? Porque hacemos el análisis, o sea, tenemos que asumir propiedades de los aisladores, eso que paso ocupamos un desplazamiento, y luego ya de ahí, podemos llegar a hacer el análisis, y luego el análisis tiene que dar el desplazamiento con el que empezamos. Ya si hacemos un análisis no lineal, pues, o sea, en algunos casos puede ser más simple porque ya no es iterativo, y se puede tener, o sea, usar un modelo bilineal, ¿no? Que ya no depende del desplazamiento. Igual, o sea, usamos para las ground motions las mismas reglas de AS7, de que, o sea, usamos 7, casi en todos casos son 7 registros y tomamos el average response. Nomás, quería comentar un poco, bueno, quizás ahorita llegamos más a eso, cuando lleguemos a la propia slide. Que quizás algo que esto de seleccionar las propiedades de los bearings independiente del desplazamiento, vamos a hacer un ejemplo muy fácil para mostrar cómo se hacen esos cálculos. Pero vamos al explicar también aquí, igual como en los otros casos, el equivalent static force method, ¿no? Que es o sea, un proceso que siempre se tiene que hacer. Pues especialmente para preliminar, o sea, para hacer el diseño inicial, se tiene que seguir. Y aquí vamos a hacer la fuerza arriba del aislamiento, incluyendo carga viva, carga muerta, o sea, va a ser dado por el cortante CD por W. Y aquí el CD, o sea, el coeficiente, es dado igual por la K efectiva, por el desplazamiento de los aisladores, ¿no? Y ese es igual bueno, tomando en cuenta tipo de suelo, tomando en cuenta la espectra de un segundo de periodo, el periodo de la estructura, y también este factor de B que incluye, por ejemplo, de amortiguación.
El periodo de la estructura es dada igual como pues, usando la K efectiva, que es dependiente del desplazamiento. Y ya podemos sustituir para este periodo en la otra ecuación y podemos sacar el desplazamiento de los aisladores dado el tipo de suelo, la espectra y el damping, ¿no? Entonces el B, este factor B es igual que de AS, igual que de AS y parecido a la Jericho, o sea, todos son para edificios, puentes, casi todos son parecidos los números. O sea, esta tabla compara varios códigos. Y bueno, igual, uno viene y saca su effective damping y luego saca effective damping, luego sale el factor B que reduce la fuerza espectral, ¿no? Y así dado, se tiene que considerar, o sea, si tenemos aisladores, tenemos amortiguadores adicional, tenemos que determinar qué es el effective damping, qué es el effective period. Y aquí se dan unas fórmulas un poco más, quizás, las tengo aquí, unas fórmulas quizás un poco más fáciles de interpretar, ¿no? Como que se usaron en el programa anterior para poder calcular ya sabiendo qué es la Q, o sea, la fuerza en cero desplazamiento, sabiendo que tener un desplazamiento máximo, pronto se pueden calcular las propiedades lineales de la estructura, ¿no? Entonces, pues, la K efectiva es simplemente la Q más KD por la Q más el desplazamiento por la K segunda. Y el damping, o sea, eso pues, es simplemente basado en la área, que es área pues, rectangular, ¿no? Considerado nomás bueno, de aquí, esa distancia de aquí a aquí, por 2 por QD, ¿no? Se puede calcular la área y ya eso se hace igual a la área disipada por un damper y pronto se puede calcular también ese effective, el effective damping, ¿no? Ya si tenemos disipadores adicionales, añadimos los disipadores adicionales. Entonces tenemos que considerar, o sea, porque, o sea, comparado con un edificio, ¿no? Que estamos trabajando con, o sea, los aisladores están en la fundación, pues ya está conectado al suelo, se considera todo rígido bajo de eso. Aquí sí tenemos que tomar en cuenta que pues, el puente, o sea, los aisladores están elevados y va a haber flexibilidad de la subestructura. Y eso toma en cuenta que, o sea, puede haber flexibilidad en el rocking, o sea, flexibilidad en el suelo y la estructura, así como la columna, igual se puede deformar en la estructura. Entonces, un modelo muy simple puede ser que tome en cuenta el suelo, que tenga quizás desplazamiento del suelo, rotación del suelo, o puede ser por rocking, igual como la rigidez de la columna. Entonces, tenemos que considerar toda la rigidez efectiva del sistema, no tomando en cuenta que tenemos el aislador, ¿no? Tenemos la flexibilidad del aislador, la flexibilidad de la columna, la rotación de la columna, más aparte cualquier flexibilidad del suelo del piso. Y para llegar a la K efectiva hay que tomar en cuenta todo eso, que la columna se deforma, se puede rotar, etcétera, y llegar a la K efectiva para todo el sistema completo y hacer análisis de un grado de libertad. Entonces ya la columna va a aumentar el periodo de la estructura, pero igual por desplazamientos más grandes va a reducir el damping efectivo y va a reducir la demanda de los aisladores. ¿Verdad? Entonces ya lo que tenemos aquí es podemos considerar como varios springs en serie, ¿no? Y entonces ya la flexibilidad se va a distribuir entre todos los diferentes springs. Pues el que sea más flexible va a tomar más desplazamiento, pero aún reteniendo ya los otros springs, pues se va a disminuir los desplazamientos en los aisladores.
Ah, y ya la conexión la conexión de los aisladores toma en cuenta, o sea, que las fuerzas de los aisladores, todo por la rigidez y el desplazamiento. Y si es que la subestructura es mucho más rígida que el aislador, si así es como si el cambio de periodo es menos de 10%, entonces ya no se tiene que tomar en cuenta eso, o sea, la subestructura. ¿No? Eso puede ser en casos como de columnas muy cortas o cosas así. Aquí el R que se usa para puentes es entre 1.5 a 2.5 y también toma en cuenta, o sea, no que fluye la estructura, pero que es el overstrength de la columna. Y parece que o sea, uno de los primeros estudios que empezó a ver esto de que si fluye la estructura, o sea, de desarrollo de actividades, fue hecha es más para puentes, estudiando más bien este caso aquí de cómo destruir la flexibilidad. Y aquí lo que encontraron es que o sea, para que la estructura fluya, para tener yielding aquí, el cortante de aquí tiene que ser suficiente para fluir la columna, ¿no? Entonces ya tenemos aquí una estructura pues de concreto que tiene un comportamiento quizás así, ¿no? A un aislador que tenga un comportamiento así. Entonces, sí, bueno, déjalo dibujo acá, ¿no? Bueno, esta fuerza tiene que ser mucho más baja. Y aquí se ve muy bien porque no hay que dejar una estructura fluir. Aquí es que es demasiado baja, ¿no? Entonces, si llegamos a este punto de la estructura, ¿no? Y donde quizás empieza a fluir la columna, o llegamos como a este punto, ¿no? Y vamos aumentando los desplazamientos, aquí quizás empieza a fluir la columna. Si aumentamos los desplazamientos más, los aisladores son quizás más resilient, ¿no? Va a seguir aumentando la rigidez, entonces en este punto todos los desplazamientos se van a ir acá a este lado en vez de acá al aislador, ¿no? Y bueno, ya pues, no funcionan los aisladores, la deformación se empieza a ir más a la columna, y la columna se empieza a degradar y muy pronto puede fallar. ¿No? Así que la idea es de mantener la columna, donde no lleguemos cerca de donde empiece a fluir, ¿no? Y tomando en cuenta que tenemos ese poco de overstrength y no hay que activarlo a su capacidad. Porque ya que empieza a fluir la columna, o sea, si esa fuerza se degrada, o sea, pronto va a empezar o sea, se pasan todas las deformaciones a la columna y es muy posible que falle la estructura. Ya de ahí, o sea, el proceso es pues lo mismo, es el mismo flowchart de anteriormente. Vamos a empezar con un desplazamiento de la estructura. En todo caso, ocupamos desplazamiento, ocupamos unos modelos de los aisladores para llegar al cortante, el desplazamiento, dado desplazamiento, vamos a llegar al cortante de los aisladores. Ya podemos llegar también a una K efectiva. Tenemos que ver si tomamos en cuenta el comportamiento de la subestructura o sea, considerando todos los efectos, llegamos a la K efectiva y usamos esa K efectiva para calcular el periodo de la estructura. Podemos calcular la disipación efectiva para el factor BD y ya podemos usarla viendo la espectra, ya podemos llegar al desplazamiento y si estamos cerca o no, o sea, seguimos iterando hasta que lleguemos a un desplazamiento cerca. O sea,
Y aquí el desplazamiento sale parecido a lo que vimos con el ASE7. El AASHTO, como estos estudios se hicieron como en el 99, 2000 por ahí. Desde entonces, o sea, han tenido, o sea, mucho más detallado las especificaciones de cómo modelar los aisladores y cómo se consideran la variación de propiedades. Y lo que hace, o sea, y es también lo nuevo que está en el AS16, o sea, es el mismo proceso, es usar lo que se llama bounding analysis. Entonces, se tienen que determinar las propiedades mínimas y máximas de los aisladores y se tienen que hacer análisis con los dos y determinar qué es la rigidez efectiva, que es el amortiguamiento en los dos casos y o sea, qué caso gobierna el diseño. Y para definir estos property, llamamos property modification factors, o sea, todos son basados en el primer reporte, pues, mucho trabajo ha venido de Constantino en Buffalo, y el primer reporte es como del 99 y como en el 2007 por ahí sacaron un nuevo reporte, pero muchas cosas, no creo que me he dado cuenta, muchas cosas no cambian. Pero eso, o sea, de muchos ensayos de aisladores para puentes, o sea, se ven cómo varían las propiedades. Y pues eso es mucho más permanente para puentes también, como en un edificio, pues siempre está, o sea, el aislador está dentro está encerrado, ¿no? Dentro del edificio, aire acondicionado. Están mucho más protegidos que en un puente que están hasta afuera y estos efectos pueden tener mucha más variación, como la temperatura, corrosión, o sea, porque están también en muchos casos cerca del mar, que es salado, y luego pues ya tienen efectos de velocidad, de uso terminando los ciclos, y especialmente con las vibraciones de los puentes y movimientos de temperatura, contaminación, y este efecto de scragging que vimos anteriormente para sistemas elastoméricos. Entonces, este es el reporte del 99 que primero propuso estos valores y cómo se aplican pues, en puentes y o sea, ya es lo mismo ya para edificios. Pero la idea es de sacar una propiedad nominal de los aisladores, pueden ser por ensayos o por bueno, al final siempre se tienen que sacar por ensayos, pero para empezar quizás puede uno hablar con fabricantes y si tienen más o menos el tamaño que uno quiere usar, quizás ya tengan datos o se pueden estimar las propiedades efectivas de los nominales de los aisladores. Y ya de ahí se tienen que determinar, o sea, cómo puede variar esa propiedad, la máxima y la mínima, que son calculadas por factores que tomen en cuenta, bueno, varios diferentes componentes, ¿no? Por ejemplo, hay que ver para sliding bearings, ¿no? Si pensamos en un friction pendulum bearing, no hay que ver, por ejemplo, nomás ahorita un single pendulum, ¿no? Las propiedades son el radio y la fricción, ¿no? Pues el radio quizás no va a cambiar, ¿no? Eso ya sería, se va a mantener constante. Lo único que hay que ver es cómo va a variar la fricción y cómo van a variar las propiedades de la fricción en este caso, tomando en cuenta bueno, aging, contaminación, del uso, de ciclo tras ciclo, temperatura, bueno, diferentes factores, ¿no? que se tengan que tomar en cuenta. En la próxima presentación hablo mucho más de esto o sea, como número de variación y cómo varían los números en estos casos, ¿no? Después regresamos más a esto. Y ya entre los... ya para diseñar el resto del puente, o sea, el movimiento del deck relativo pues a las columnas o al abutment se tiene que establecer en cada dirección.
y tiene que tener suficiente campo para mover, o sea, el desplazamiento dado por el máximo desplazamiento del análisis. Y en todos casos no puede ser menos de, o sea, usando análisis no lineal, en todos casos no puede ser menos de 80% de lo que se ha dado del Equivalent Static Force Procedure. O sea, también, o sea, parecido a lo que vimos para edificaciones, ¿no? En el ASE 7. En todos casos, o sea, este proceso se tiene que hacer el Equivalent Static Procedure para llegar a estos mínimos. Igual para los aisladores, es requerido que las propiedades sean verificadas por ensayos. Y se tienen que hacer 3 diferentes tipos de ensayos para las propiedades que se usan para el diseño. Tiene que haber prototype test y quality control test. También igual si ya ha habido aisladores ya aprobados, algo similar, entonces ya no se pueden hacer esos datos para como por prototype testing. Pero, o sea, el quality control testing, o sea, todo eso se tienen que probar. El System Characterization Test incluye, o sea, y eso quizás, o sea, ya puede haber datos existentes para tipo de aisladores, pero tiene que ver si se va a aplicar en un puente como pues en Alaska o una región fría, pues se tiene que hacer, o sea, ensayos a diferentes temperaturas. Tienen que mantener ensayos y ver que, o sea, mantengan estabilidad los aisladores en rango de puntos de 7 a 26, menos 7 a 26 grados de temperatura, dado, o sea, la área donde se va a estar colocado el puente. Y luego un ciclo al desplazamiento causado por la carga de gravedad. Y esto va al MC displacement, ¿no? al desplazamiento, al desplazamiento que tengo con un sismo que da un retorno de 1000 años. La carga de gravedad la carga que se usa es 20% más que la dead load, y luego la live load, ¿no? del diseño. Los ensayos de caracterización, más que nada para fatiga y uso del sistema, ya que en puentes, o sea, pues la vibración puede ser más constante y pues hay ciclos termales también que quizás causen movimientos puede ser de los sliders, los sliding bearings, igual como de los disipadores. Tienen que hacer pruebas de los mínimos, de los desplazamientos cumulativos y bueno, dependiendo de la temperatura. Y en varios casos han hecho pruebas en mesas vibradoras ya con puentes a escala para probar, o sea, muchos de estos efectos. Los prototype tests, o sea, ya para verificar las propiedades que se usaron en el diseño. También igual se tienen que probar dos aisladores probados a escala si no hay suficiente capacidad, ¿no? Y bueno, esto es, o sea, como les comenté anteriormente, esa máquina de San Diego fue desarrollada como en el 98, 99, para muchos de los diseños de puentes que querían probarlos a escala natural, ¿no? Y era para muchos de los puentes grandes pues en California, que fue el Departamento de Transportes de California que fundó ese equipo. Y si se probaron, aquí se pueden usar en la construcción. Hay que hacer ensayos termales de 3 ciclos. Y luego, o sea, especifican la mínima velocidad de los ensayos. Se tienen que probar para el viento, o sea, que también el viento no vaya, por ejemplo, sliding bearing, que no se vaya a empezar a
a mover en viento, porque también, o sea, ya si se mueve en viento, pues la carga es completamente diferente, ¿no? La dinámica y es como más una carga constante que se puede resbalar el aislador. Varios requisitos bueno, ya para los sismos son 3 ciclos, siguen una secuencia de desplazamientos, ¿no? De que van hasta el máximo desplazamiento de diseño y excediéndolo por 1.25 al final. Y esto tomando en cuenta también que hasta poca de la flexibilidad puede venir del pier, o bajo de la subestructura abajo del aislador. Tal vez tiene que probar después del sismo que, no venga un viento y sople, y empiece a mover el puente. Y también, requisitos para el desplazamiento total, si se puede incluir los efectos de la subestructura y si se puede también ensayos bidireccionales, ¿no? Para ver las propiedades de las estructuras. Y ensayos a estabilidad, que es que a 10% más que el desplazamiento de diseño. Y luego ya después, para cada aislador que se va a instalar hay que hacer ensayos de quality control, de compresión para asegurar que se mantenga la carga y luego ya poder probar aisladores que tengan 3 ciclos al máximo desplazamiento. O no pasar a 50% del shear strain, por eso ya son aisladores que se van a instalar para quizás no dañarlos, pero asegurar que puedan mantener la carga y cada aislador no puede variar más de 20% y ya en average todos no pueden variar más de 10% para la rigidez o 15% para la disipación, ¿no? Y ya si varían bastante, entonces uno tiene que cambiar las propiedades, quizás nomás cambiar las propiedades del diseño y ojalá que todavía siga. Hay varios otros chequeos que también va a estar más en la próxima presentación, pero hablar de ya cómo se chequean los aisladores para las cargas, estabilidad y varias otras cosas. Aunque esto ya que quizás más en el rango de los fabricantes, ¿no? Ya que uno dice, estas son las cargas que tengo, este es el desplazamiento que tengo. Pero hay para puentes un reporte de 2011 que habla sobre todo esto de accesar la adecuacidad de los aisladores, considerando la combinación de cargas, el maximum strain y varias cosas así para poder ver, que los aisladores no fallen. Pero también, como comenté, eso es más cosa de los fabricantes, ¿no? Entonces, ya de aquí, pues preguntas y luego vamos a hablar ya en la siguiente parte más de esos de Property Modification Factors y eso, los chequeos que se tienen que hacer para los aisladores. ¿Preguntas? ¿No? Sí. No sé si lo dijo al principio, se me creo que se dio un momento, pero en puentes, el uso de los aisladores de puentes allá en California, ahí sí hay más, se está utilizando más o sigue la misma tendencia en relación con lo que vimos en edificios. Se anda usando más y, bueno, quizás se puede decir lo mismo, ¿no? Para puentes importantes se anda usando más. Y ha habido mucho más retrofits de puentes importantes igual. Como ahorita que es el puente grande más reciente de Oakland a San Francisco, ese no lo aislaron, por ejemplo, ¿no? Pero, sí tiene disipadores, pero no está aislado. Pero sí, se han hecho como más casos como más en el este, donde quizás la intensidad sísmica no es tan grande, sí se han implementado como más como aisladores sísmicos
porque o sea, los desplazamientos no son tan grandes y quizás no es mucho como cambia a decir a consideración de temperatura, que siempre se ha tomado en cuenta. Pero en este caso sí he visto quizás casos más simples así que se han implementado, pero no son muchos. ¿No? Ya en California, sí, casi todos los puentes importantes o sea, se han reforzado con aislamiento, como el Coronado y varios otros puentes grandes, que se consideran pues como más como las lifelines, ¿no? Que, o sea, para no dejar una isla completamente aislada. Pero la cosa de puentes es que sí, o sea, no cambia tanto, ¿no? Lo único es los joints, ¿no? Que quizás esa es la parte difícil, ¿no? Que tienen que pasar los coches por encima de un gap puede ser de medio metro, ¿no? Y cómo se diseña el gap.